Un padre soltero le habla francés a un cliente. Un multimillonario director ejecutivo en la mesa de al lado deja una nota y un billete de avión. Las lámparas de araña de cristal del Bernardine proyectan sombras danzantes sobre los manteles blancos inmaculados, y su luz se refleja en el borde del vaso de agua de Arthur Carter mientras éste se desplaza entre las mesas con gracia experta. A sus 36 años, se comportaba con la serena dignidad de quien ha aprendido a encontrar honor en cualquier trabajo honesto. Aunque pocos adivinarían que el hombre, que ahora ajustaba los cubiertos con meticuloso cuidado, antaño dominaba las aulas de Yale con la misma precisión, se desató un alboroto cerca de los asientos de las ventanas. 3 empresarios franceses gesticulaban con furia hacia su camarero, alzando la voz con frustración. El rostro del joven camarero se sonrojó mientras tartamudeaba disculpas en un inglés mal hablado. Claramente incapaz de entender sus rápidas quejas sobre la selección de vinos, Arthur observó un momento, luego dejó la bandeja y se acercó con paso mesurado. «Msure puja boire». La voz de Arthur atravesó la tensión como la seda, su acento parisino tan perfecto que los ojos del empresario se abrieron de par en par, sorprendido. En cuestión de segundos, no solo había resuelto sus dudas sobre el vino, sino que los había entablado una ingeniosa conversación sobre las sutiles diferencias entre las cosechas de Borgoña y Burdeos, provocando la risa encantada del grupo, previamente furioso. En la mesa contigua, Rosalind Sterling permanecía inmóvil, su champán intacto calentándose al observar la escena. Las arrugas de tensión alrededor de sus ojos azul hielo, profundas por una llamada telefónica fallida con socios franceses apenas una hora antes, parecieron suavizarse al observar a este extraordinario camarero navegar por el campo minado cultural con natural encanto. Cuando Arthur se giró para marcharse, ella metió la mano en su bolso Hermès con repentina determinación. Su bolígrafo Mont Blanc recorrió la tarjeta grabada del restaurante con trazos rápidos y decididos. La colocó junto a un billete de primera clase a París, se quedó de pie sin decir palabra y se deslizó hacia la salida, dejando tras de sí solo el tenue aroma a Chanel y un misterio que lo cambiaría todo. La vida de Arthur Carter se había convertido en una rutina cuidadosamente planificada de supervivencia y sacrificio. Cada mañana, a las 5:30, se escabullía de la cama en su pequeño apartamento de Brooklyn, con cuidado de no despertar a Evelyn, de 7 años, y pasaba 30 minutos revisando sus viejos trabajos de lingüística de Yale. Los volúmenes encuadernados en cuero y las notas de investigación anotadas estaban escondidos en una caja debajo de su cama. Restos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Tenía 28 años cuando el mundo académico lo apodó un prodigio de las lenguas, con fluidez en 12 idiomas y una capacidad casi sobrenatural para decodificar patrones lingüísticos y matices culturales. Las editoriales lo cortejaban por su investigación pionera en lingüística cognitiva. Universidades de todo el mundo le habían extendido ofertas. El futuro se extendía ante él como una autopista dorada. Entonces Sara enfermó. El diagnóstico llegó apenas unas semanas después del nacimiento de Evelyn, y de repente, esas ofertas de trabajo y contratos para libros no significaron nada comparado con las crecientes facturas médicas y las preciosas horas que pasaba a su lado. Había visto a su esposa desvanecerse como una fotografía a la luz del sol, sus últimas palabras aún resonando en sus momentos de tranquilidad. No dejes que tu luz se apague. Arthur, prométeme que volverás a brillar algún día. Pero las promesas eran artículos de lujo en un mundo de padres solteros. La realidad era más simple: 60 horas semanales en el restaurante, una compra cuidadosamente presupuestada y asegurarse de que Evelyn nunca sintiera el peso de lo que habían perdido. Su hija era ahora su obra maestra, su mayor logro. Había heredado los cálidos ojos marrones y la risa contagiosa de Sara. Pero su mente era puramente Arthur, aguda, curiosa, devorando libros como otros niños consumían dibujos animados. Se sentaba a la pequeña mesa de la cocina, con los deberes desplegados ante ella, y declaraba con absoluta certeza que su padre era un superhéroe disfrazado. «Hablas todos esos idiomas, papá. Eres como una agente secreta». Arthur sonreía y le alborotaba el pelo,
sin corregirla jamás, porque, a sus ojos, quería seguir siendo extraordinario. Aunque el mundo hubiera olvidado su nombre, Rosalind Sterling habitaba un universo completamente distinto, uno construido de cristal, acero y distancias cuidadosamente mantenidas. A sus 34 años, dirigía Sterling International con la fría eficiencia que hacía temblar a los miembros de la junta directiva y despertar a sus competidores con sudores fríos. Su ático en el piso 70 del One World Trade Center era un monumento a su éxito. Minimalista, imponente y completamente desprovista de toques personales, salvo una fotografía escondida en el cajón de su escritorio. Sus padres, fallecidos hacía tiempo, sonriendo en un picnic de la empresa antes del accidente que la dejó sola a los 16 años. Había construido su imperio sobre las cenizas de esa pérdida, transformando el dolor en ambición, la soledad en poder. Los hombres la habían perseguido, por supuesto, atraídos por su belleza de porcelana, su intelecto agudo, su cartera de $1.000 millones, pero todos habían querido poseerla, para añadirla a sus colecciones como una pintura excepcional. Nadie había visto más allá de la armadura que llevaba como Versace. La crisis actual con la fusión de París era más que un desafío empresarial. Era una prueba de todo lo que había construido. La traductora en la que confió durante 5 años había vendido sus secretos a la competencia, dejándola vulnerable a pocos días de la negociación más importante de su carrera. Había muchísimo en juego. Una adquisición de $10.000 millones que consolidaría su legado o lo destruiría. Y ahora, increíblemente, su solución podría ser un camarero que hablara francés con la fluidez de un Voltaire. Arthur descubrió la nota escondida debajo de una generosa propina. La elegante letra decía simplemente: París necesita tu talento. No desperdicies el vuelo de la mañana. El billete de clase ejecutiva tenía la fecha de mañana, 8:15, salida de JFK a Charles de Gaulle. Sus manos temblaron ligeramente al sostenerlo a contraluz, comprobando su autenticidad 3 veces antes de convencerse de que era real. 5.000 pesos. Eso valía este boleto. Más de 2 meses de su salario, encontró a Evelyn en la sala, ordenando cuidadosamente sus peluches para lo que ella llamaba la escuela nocturna, enseñándoles las frases en francés que Arthur le había enseñado. Bonsbir, extraño a tu conejo, dijo con solemnidad. Comment, Albu, verla allí, tan seria y dulce, le encogió el pecho. ¿Cómo podía siquiera considerar dejarla ni por unos días? Pero cuando vio el boleto en sus manos, su rostro se transformó de emoción. París, suspiró, abriendo mucho los ojos. El lugar con la Torre Eiffel, los pequeños cafés y los museos de los que me hablaste. Papá, tienes que ir. Tienes que ir. Se abalanzó sobre él, rodeándolo con sus pequeños brazos. Puedes traerme algo especial. Tal vez un libro de francés auténtico o una pequeña Torre Eiffel. Ay, papá. Esto es como en los cuentos donde invitan al príncipe al baile. Arthur rió a su pesar. El sonido, oxidado por la falta de uso. No soy precisamente un príncipe, cariño. Y esto no es un cuento de hadas. Evelyn se apartó, mirándolo con esos ojos sabios que no le correspondían a su edad. Quizás sí, papá. Quizás aún no lo sepas. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Mamá querría que te fueras. Siempre decía, estás destinado a grandes cosas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Sara lo había dicho repetidamente, sobre todo hacia el final. Se hundió en el desgastado sofá, atrayendo a Evelyn hacia sí. El billete le pesaba en el bolsillo, cargado de posibilidades y miedos a partes iguales. Fuera de su ventana, Nueva York bullía con su eterna inquietud, y en algún lugar de ese laberinto brillante, Rosalind Sterling esperaba su respuesta, aunque él aún no la sabía. Esa noche, Arthur se sentó solo a la mesa de la cocina después de arropar a Evelyn. El billete se extendía ante él como un mapa hacia otra vida. Sacó la caja de sus papeles viejos, pasando los dedos por su tesis sobre lingüística comparada.
La oferta de trabajo de la Sorbona que rechazó, las fotos de conferencias donde había sido el ponente más joven del panel. ¿Quién era ese joven seguro de sí mismo en esas fotos? ¿Se reconocería siquiera ahora? La mañana llegó con una claridad inusual, uno de esos raros días neoyorquinos donde el cielo parecía limpio y limpio. La señora Chen, de la casa de al lado, llegó a las 6:30, tras haber aceptado cuidar de Evelyn para lo que Arthur había descrito vagamente como una oportunidad laboral. Su hija estaba en la puerta en pijama, abrazando a su osito de peluche favorito, intentando ser valiente. «Solo son unos días», dijo Arthur, arrodillándose a su altura. «Te llamaré todas las noches». «Lo sé», dijo ella, con voz baja pero decidida. «Vas a hacer algo increíble. Lo presiento». Le puso algo en la mano. Una pequeña foto de los dos en Coney Island del verano pasado, riéndose a la cámara. «Para que no nos olvides mientras te haces el importante». El viaje a JFK pasó en un instante. Arthur había sacado prestado su único traje bueno del fondo del armario, una reliquia de sus días de profesor que aún le servía, aunque olía ligeramente a naftalina y recuerdos. En la puerta de embarque, se detuvo, con el teléfono en la mano, listo para llamar a la señora Chen y cancelarlo todo. Esto era una locura. Era camarero, no lo que esta misteriosa invitación esperaba que fuera. Entonces oyó una alerta por mensaje de texto. Evelyn le había enviado una nota de voz. «Papi, olvidé decírtelo. Jatame. Eso significa te quiero en francés ahora mismo. Tienes que ir a Francia, así que puedes responderme desde allí». Subió al avión desde su puesto en la sala de espera de primera clase. Rosalind observó a través de las ventanas del suelo al techo como Arthur pasaba el control de seguridad. Había llegado 2 horas antes, diciéndose a sí misma que era para atender correos electrónicos, pero había pasado la mayor parte del tiempo observando la puerta de embarque. Cuando lo vio finalmente aburrido, soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La primera fase estaba completa. Su asistente la había tomado por loca cuando ordenó la investigación sobre el camarero que había ayudado al empresario francés. Pero la verificación de antecedentes reveló lo que su instinto le había intuido. Arthur Carter no solo era políglota. Era una superestrella académica que había abandonado una brillante carrera para cuidar de su esposa moribunda y su hija pequeña. El tipo de sacrificio que ella no podía comprender, pero que le resultaba extrañamente atractivo. París recibió a Arthur con una fría lluvia de febrero que convirtió la ciudad en una pintura impresionista. Bordes borrosos y luz reflejada. Un conductor con un cartel con su nombre lo esperaba en la zona de llegadas, conduciéndolo a un Mercedes negro que susurraba riqueza en cada puntada del cuero. El hotel estaba en la avenida Monta, el tipo de lugar donde Dormán vestía mejores trajes que la mayoría de los directores ejecutivos. Su suite daba a la Torre Eiffel, y por un momento, se quedó de pie junto a la ventana, abrumado por el giro surrealista que había dado su vida. El teléfono sonó antes de que pudiera deshacer las maletas. La señorita Carter, Madame Sterling, solicita su presencia en la sala de conferencias. Inmediatamente, ella estaba de espaldas a él cuando entró, recortada contra otra espectacular vista de París. Al girarse, Arthur se sorprendió de lo diferente que se veía del restaurante, como si hubiera desarrollado una armadura invisible junto con su traje de Chanel. «Que quede claro», dijo Rosalind sin preámbulos, con la voz nítida como el aire invernal. «Mi traductora principal me traicionó, vendió información crucial sobre nuestra fusión a la competencia. La reunión que determinará el futuro de Sterling International es en 3 horas. Y tú eres mi pase desesperado». Hizo una pausa, observándolo con esos penetrantes ojos azules. «Sé quién era usted, profesor Carter. La pregunta es si ese hombre aún existe bajo el delantal». Arthur sintió un movimiento en su pecho, una indignación mezclada con un orgullo que creía muerto hacía tiempo. «Con todo respeto, señorita Sterling, no sabe nada de mí más allá de lo que cabe en una verificación de antecedentes.
Sé que habla 12 idiomas con fluidez. Sé que publicó 3 artículos innovadores sobre lingüística cognitiva antes de los 30. Sé que lo dejó todo por amor. Su voz se suavizó casi imperceptiblemente en la última palabra. Y sé que usted es la única persona en París ahora mismo en quien confío para que esté en esa sala y no me traicione. La sala de conferencias del Four Seasons. Jorge V. era un campo de batalla vestido de seda y cristal. 23 ejecutivos de toda Europa, sentados alrededor de una mesa que bien podría haber servido como pista de aterrizaje, sus rostros reflejaban un educado escepticismo. La delegación francesa ocupaba un extremo, encabezada por Monsieur Dubois, un patriarca de cabello canoso que veía las empresas estadounidenses como un experto en vinos podría considerar el vino en caja. Los alemanes se sentaban rígidos en el centro, tomando notas con precisión mecánica. Los italianos se relajaban con una estudiada informalidad que desmentía su aguda atención. Arthur se situó ligeramente detrás de la silla de Rosalind, con las manos firmes a pesar del huracán que sentía en el pecho. La primera prueba llegó de inmediato. Dubois se lanzó a un francés veloz, usando deliberadamente modismos y jerga regional poco conocidos, claramente intentando confundir al nuevo traductor del director ejecutivo estadounidense. Arthur no solo tradujo, sino que se adaptó, captando los matices culturales y convirtiéndolos a un inglés que conservaba tanto el significado como la intención. Cuando Dubois hizo una referencia velada a Molière que en realidad era un insulto sutil, Arthur la convirtió con sutileza en un cumplido en su traducción y luego respondió en el francés, con su propia referencia literaria, hizo que los ojos del anciano se abrieran de par en par con un respeto sorprendido. Pero fue durante la presentación en alemán cuando Arthur realmente demostró su valía. El negociador principal alternaba entre alemán e inglés, intentando crear confusión, pero Arthur lo siguió sin problemas, incluso detectando una discrepancia crítica en sus cifras que todos los demás habían pasado por alto. Se inclinó hacia adelante y le susurró a Rosalind, quien planteó el punto de inmediato, ahorrándole a Sterling International casi $50 millones en costos pasados por alto. A mitad de la reunión, el ambiente había cambiado. Los ejecutivos ya no solo escuchaban a Rosalind. Observaban a Arthur con creciente fascinación. Durante el descanso, la delegación italiana se acercó a él, acribillándolo a preguntas en su lengua materna sobre todo, desde su opinión sobre Dante hasta sus ideas sobre las políticas comerciales de la Unión Europea. Arthur manejó cada conversación como un maestro dirigiendo una sinfonía. Sus respuestas revelaban no solo habilidad lingüística, sino una profunda comprensión cultural que trascendía la mera traducción cuando volvían a la mesa. Dubois planteó su copa de champán. Madame Sterling, dijo en un inglés con acento, ¿dónde ha estado escondiendo a este hombre extraordinario? Habla francés mejor que la mayoría de los franceses, y ese no es un cumplido que se dé a la ligera. La sonrisa de Rosalind era controlada, profesional. Pero Arthur captó algo más en sus ojos. Orgullo, quizás, o alivio. A veces los mejores tesoros se encuentran en lugares inesperados. Monsieur Dubois. La reunión concluyó con preliminares. Acuerdos firmados y promesas de contratos finales en una semana. Mientras la sala se vaciaba, Rosalind permaneció sentada, su compostura finalmente se quebró lo suficiente como para revelar el agotamiento subyacente. «Me salvaste hoy», dijo en voz baja, sin mirarlo. Ese error numérico por sí solo habría sido devastador. «Te salvaste», respondió Arthur. «Solo me aseguré de que nada se perdiera en la traducción». Se giró hacia él y luego lo miró de verdad por primera vez desde el restaurante. «Hice que te investigaran. Admitió tu historia, tu sacrificio, no es algo que entienda. En mi mundo, la ambición lo supera todo. La gente baja de la escalera del éxito voluntariamente. No tiene sentido», pensó Arthur en Evelyn, probablemente haciendo los deberes en la mesa de la cocina de la señora Chen ahora mismo. «Hay diferentes tipos de éxito, señorita Sterling. Elegí el mío y, sin embargo, estás aquí». «Sí», dijo simplemente. «Estoy aquí».
Esa noche, Rosalind había organizado una cena privada en un pequeño bar de Marray, lejos del ambiente corporativo. Llegó 15 minutos tarde, tras cambiarse su traje de poderes por un sencillo vestido negro que la hacía parecer más joven y vulnerable. «Háblame de tu hija», dijo inesperadamente después de pedir vino. El rostro de Arthur se transformó al hablar de Evelyn. La severa máscara profesional se disolvió en algo más cálido, más genuino. Le habló de la escuela de peluches. De cómo Evelyn insistía en aprender una palabra nueva en un idioma diferente cada día. De su inquebrantable convicción de que su padre era en secreto un superhéroe. «Suena extraordinaria», dijo Rosalind. Y había algo melancólico en su voz. «Es mi ancla», dijo Arthur. Tras la muerte de Sarah, había días en los que levantarse de la cama parecía imposible. Pero Evelyn necesitaba desayunar, necesitaba ayuda con los deberes, necesitaba cuentos para dormir. «Me salvó necesitándome». Rosalind guardó silencio un largo rato, dando vueltas a su copa de vino. «Nunca he tenido eso. Un ancla, quiero decir. He pasado tanto tiempo escalando que olvidé lo que se siente en tierra firme». Fue la confesión más vulnerable que le había oído decir, y Arthur se vio inclinado hacia adelante. Nunca es tarde para encontrarla. Sus miradas se cruzaron por encima de la mesa, y algo tácito se transmitió entre ellos. Quizás el reconocimiento de dos almas que cargaban con diferentes tipos de soledad. La pieza se hizo añicos a la mañana siguiente. Arthur se despertó con su teléfono zumbando insistentemente con alertas de Google. Su nombre apareció en blogs de negocios internacionales junto con titulares que le helaron la sangre. Agente secreto de Sterling, actor contratado o traductor genuino. Y surgieron preguntas sobre el misterioso experto en idiomas de Sterling International. La fuente fue rastreada en cuestión de horas hasta Julian Croft, el rival de Rosalind desde hacía mucho tiempo y un hombre que había perdido una importante adquisición a manos de ella 3 años antes. De alguna manera, había conseguido fotos de Arthur en el restaurante y estaba difundiendo rumores de que era un actor contratado para manipular a la delegación francesa. «Esto es un desastre». Rosalind se paseaba por la suite del hotel como una pantera enjaulada, con el teléfono sonando constantemente con llamadas de los miembros de la junta. «Los franceses se lo están pensando mejor. Creen que los tomé por tontos, así que les demostramos que se equivocan», dijo Arthur, con la voz más firme de lo que sentía. «Como Julian ha movilizado a la mitad de la prensa financiera europea. Piden una rueda de prensa, exigen respuestas». Arthur pensó en Evelyn, probablemente viendo su foto en la tableta de alguien en la escuela, preguntándose por qué la gente decía cosas malas de su padre. El Arthur de antes se habría retirado, desaparecido de nuevo en el anonimato, pero ese Arthur no había tenido a un niño de 7 años que contara con su valentía. «Entonces les damos una rueda de prensa», dijo. «Mañana por la mañana. Todos los medios importantes». Rosalind dejó de pasearse. «Eso es un suicidio. Te destrozarán. Tal vez. O tal vez vean la verdad». Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana desde donde se extendía París. «Pasé 8 años escondiéndome de lo que solía ser. Pero tu fe, equivocada o no, me recordó que sigo siendo esa persona. Los idiomas, el conocimiento, todo sigue aquí. Así que vengan». La rueda de prensa se celebró en el gran salón del hotel, transformado en un circo mediático con cámaras de la BBC, CNN, Lemen, Duriagel y decenas de otros medios. Antes de salir, Arthur hizo una videollamada a Evelyn. «Hola, papá. ¿Eres famoso ahora? La señora Chen dice, estás en las noticias». «Algo así. Cariño, estoy a punto de hacer algo un poco aterrador». Su rostro se puso serio. «¿Recuerdas lo que me dices cuando tengo miedo? Valiente no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos». Arthur terminó de sonreír. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Aprendí de los mejores», dijo ella, lanzándole un beso. «Sé valiente, papá».
Arthur subió al escenario, llevando la fe de su hija como una armadura. Las preguntas llegaron rápidas y duras. Periodistas que cambiaban de idioma, intentando hacerle tropezar. Un reportero de Le Figaro hizo una pregunta compleja sobre la legislación laboral francesa en dialecto quebecois. Arthur no solo respondió con fluidez, pero corrigió un error gramatical en la pregunta, provocando risas reticentes. Un periodista alemán citó a Guy esperando dejarlo perplejo. Arthur respondió con el siguiente verso del poema y luego proporcionó un contexto cultural que hizo que el periodista asintiera con sorpresa y aprobación. Pero el momento crucial llegó cuando un reportero italiano le pidió que explicara la diferencia entre ser y ser, un concepto notoriamente difícil para hablantes no nativos. En lugar de simplemente responder, Arthur se lanzó a una elocuente explicación que abordó a Dante, el cine italiano moderno y las implicaciones filosóficas de la existencia frente a los estados temporales. Entrelazó referencias a los conceptos de ser en japonés, mandarín y árabe, creando un tapiz lingüístico que dejó a la sala fascinada. «Pregunta si soy actor», dijo Arthur, cambiando al inglés para su declaración final. «No lo soy. Soy un padre que sirve comida para pagar las cuentas. También soy un hombre que una vez amó los idiomas como otros aman la música o el arte. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. La señorita Sterling no me contrató para engañar a nadie. Me dio la oportunidad de recordar quién era y quizás quién sigo siendo». Una periodista británica levantó la mano. ¿Y qué hay de las afirmaciones de que todo esto es una elaborada manipulación antes de que Arthur pudiera responder? Otra voz se alzó desde el fondo de la sala. «Puedo responder a eso». Las cabezas se giraron cuando entró la señorita Dubois, seguida de varios miembros de la delegación francesa. Este hombre, señaló a Arthur, demostró una comprensión más genuina de la cultura francesa en una tarde que la mayoría de los diplomáticos muestran en toda su carrera. Si actúa, entonces se merece un Oscar y nuestro negocio. La situación cambió. En cuestión de horas, la narrativa había pasado del escándalo a la inspiración. El camarero académico se convirtió en tendencia con artículos sobre el talento escondido en lugares inesperados y el valor de priorizar la familia sobre la carrera. El video de la conferencia de prensa se hizo viral, en particular el momento en que Arthur tradujo a la perfección la pregunta de un periodista mientras corregía su pronunciación. Esa noche, Rosalind encontró a Arthur en la azotea del hotel. Con la vista puesta en la Torre Eiffel iluminada, se acercó lentamente, haciendo resonar sus tacones sobre la piedra. «Lo lograste», dijo en voz baja. «Salvaste el trato. Salvaste mi reputación. Lo hicimos», corrigió. «Te arriesgaste conmigo». Ella se acercó, tan cerca que él pudo oler su perfume mezclado con el aire nocturno. «Mi junta directiva quiere ofrecerte un puesto fijo. Vicepresidente senior de Relaciones Internacionales. El salario sería sustancial». Arthur guardó silencio un largo rato. «Y Evelyn, tenemos excelentes escuelas en Manhattan». «O bien», dudó y luego continuó. «He estado pensando en abrir una oficina en París en algún lugar que necesite a alguien que domine varios idiomas y culturas. Alguien que pueda traer a su hija al trabajo de vez en cuando. Tal vez enseñarle sobre el negocio mientras practica su francés». «Esa es una descripción de trabajo muy específica», dijo Arthur. Una sonrisa se dibujó en sus labios. «Soy un tipo de SEO muy específico», respondió Rosalind. Luego, más suave. «Te vi hoy. La forma en que cobraste vida en ese escenario. Eres brillante, Arthur. Pero más que eso, eres bueno. Realmente bueno. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? En cualquier mundo, Arthur», dijo, girándose para mirarla de frente. «Tú tampoco eres exactamente lo que finges ser. ¿Sabes? Oh, ¿y qué soy yo? Solitaria», dijo simplemente. «Brillante, poderosa y exitosa. Sí, pero también solitaria y cansada de estar sola en la cima». Su máscara se deslizó por completo.
revelando entonces a la mujer que había debajo. Vulnerable, esperanzada, asustada. No sé ser otra cosa. Tal vez solo necesites un buen maestro, dijo Arthur, extendiendo la mano para tomarla. Conozco a uno que es excelente con los principiantes. Ella rió. El sonido los sorprendió a ambos por su autenticidad. Tu hija me odiaría. No sé nada de niños. Evelyn no odia a nadie. Además, lleva años preguntándose por qué no tengo una amiga especial. Sus palabras, no las mías. ¿Eso es lo que sería? ¿Una amiga especial? Arthur le apretó la mano suavemente. Creo que podría ser lo que quisieras. La pregunta es, ¿qué quieres? Rosalind lo miró. Este hombre que se alejó de todo lo que había perseguido durante toda su vida, que encontró riqueza en la simplicidad y propósito en el sacrificio. Quiero dejar de correr hacia el siguiente logro el tiempo suficiente para vivir de verdad. Quiero aprender lo que tú sabes. No los idiomas, sino la otra cosa, elegir el amor por encima de la ambición, encontrar la alegría en los pequeños momentos. Hizo una pausa, armándose de valor. Quiero ver si los tres podemos tener sentido juntos, aunque parezca imposible en el papel. Las consecuencias de la conferencia de prensa continuaron extendiéndose. A la mañana siguiente, un giro inesperado. Julian Croft llegó al hotel exigiendo participar en la reunión final del contrato. Había adquirido una pequeña participación en una de las empresas asociadas, lo suficiente como para causar serios problemas si así lo decidía. La reunión fue tensa desde el principio. Julian, un hombre de rasgos afilados y mirada calculadora, esperó a que los contratos estuvieran a punto de firmarse antes de jugar su carta. Sacó una tableta que mostraba lo que parecía ser una grabación de la voz de Arthur hablando de asuntos confidenciales de Sterling International. Parece que tu traductor favorito ha estado compartiendo secretos después de todo, anunció Julian triunfalmente. Me pregunto qué pensarán tus socios al respecto. La sala se sumió en el caos. Dubois parecía consternado. La delegación alemana comenzó a deliberar furiosamente y el rostro de Roslin palideció. Pero Arthur mantuvo la calma, levantándose lentamente. ¿Puedo examinar la grabación?, preguntó. Julian sonrió con suficiencia, deslizando la tableta por la mesa. Arthur escuchó una vez, y luego otra, con expresión pensativa en lugar de pánico. Fascinante, dijo finalmente. Esta sí es mi voz. Varias de mis voces, de hecho, provienen de al menos 4 conversaciones diferentes. Miró a su alrededor. ¿Alguien quiere saber cómo puedo saberlo? Sin esperar respuesta, se lanzó a un análisis lingüístico detallado. Escucha los sonidos vocálicos en Confidencial versus Internacional. El primero usa mi acento del Medio Oeste, algo que solo uso cuando estoy muy cansado. El segundo es mi voz académica, más refinada. Estas grabaciones se tomaron en diferentes momentos, posiblemente con semanas de diferencia. Además, la sintaxis es incorrecta aquí, donde supuestamente digo que la estrategia de adquisición de Sterling implica apalancamiento de deuda. Nunca construiría una oración de esa manera. Viola mis patrones de habla habituales. Sacó su teléfono reproduciendo una nota de voz de Evelyn. Compara los niveles de ruido ambiental. La grabación falsa tiene 3 firmas de fondo diferentes. Un restaurante, posiblemente un aeropuerto y lo que suena como una sala de conferencias. Alguien se esforzó mucho para compilar esto. Pero cometieron un error crucial. No tuvieron en cuenta que el lenguaje no son solo palabras. Su ritmo, patrón, personalidad. Arthur se volvió hacia Julian. Contrataste a alguien para crear esto. Probablemente la misma persona que te vendió la información inicial sobre los negocios de la señorita Sterling. Pero no contabas con enfrentarte a alguien que se había pasado la vida estudiando no solo lo que la gente dice, sino cómo lo dice. La sala quedó en silencio. Entonces Dubois se echó a reír. Un sonido rico y pleno. Entrega para el lunes. Intentaste incriminar a un experto en lingüística con una grabación falsificada.
Eso es como intentar falsificar un cuadro para un autenticador de arte. El rostro de Julian había pasado de la satisfacción a la cenicienta. La delegación alemana ya estaba hablando por teléfono con su equipo legal. En cuestión de minutos, llegó seguridad para escoltarlo. Su plan se desmoronó por la misma pericia que intentaba desacreditar. Cuando finalmente se firmaron los contratos, Rosalind se paró junto a Arthur, encontrando la mano de él por debajo de la mesa. «Sabes», susurró, «empiezo a pensar que Evelyn tenía razón. Puede que seas un superhéroe. Solo un padre que sabe algunos idiomas», susurró, pero sus ojos tenían una calidez que no había estado presente en años. «Espero que la cena de celebración se celebrara en un castillo privado a las afueras de París». Toda la delegación estaba allí, brindando por la exitosa fusión y las inesperadas alianzas. Al caer la noche, Rosalind y Arthur se encontraron caminando por los jardines iluminados por la luna. El sonido de risas provenía de la casa que tenían detrás. «Llamé a Evelyn antes», dijo Rosalind de repente. «Espero que no te importe. Quería presentarme como es debido». Arthur se detuvo. «¿Llamaste a mi hija?» Me preguntó si yo era la guapa de las fotos del periódico. Luego me preguntó si sabía hacer sándwich de queso a la plancha, porque al parecer es una habilidad crucial para cualquiera que quiera formar parte de tu vida. Y le dije que aprendería. Se ofreció a enseñarme por videollamada. Rosalind sonrió, una sonrisa sincera que transformó su rostro. También dijo que ha estado ahorrando su paga para comprar un diccionario de francés, pero que quizá ahora no lo necesite, ya que te tendrá a ti para que le enseñes bien. Sobre eso, Arthur mencionó la oferta de trabajo. He estado pensando. Por favor, no digas que no. Todavía no. Rosalind se giró para mirarlo de frente, la luz de la luna reflejándose en su cabello. Sé que es rápido. Sé que es complicado, pero por primera vez en mi vida adulta, quiero algo más que el próximo trato, el próximo éxito. Quiero domingos por la mañana y cuentos para dormir, y alguien que me vea como algo más que un patrimonio. Evelyn y yo somos un paquete, advirtió Arthur. Obras de teatro, reuniones de padres y maestros, días de baja por enfermedad, todo. Sé que me aterroriza y me emociona. Extendió la mano y le tocó la cara suavemente. Enséñame, Arthur. Enséñame a ser parte de algo real. Se inclinó y la besó suavemente. Una promesa más que pasión. Cuando se separaron, ambos sonreían. Necesitaremos un apartamento más grande, dijo. Evelyn querrá su propia habitación en Nueva York y París. Quizás conozca a alguien que pueda ayudar con eso. Rosalind se rió. 3 semanas después, Arthur estaba en la puerta de llegadas del aeropuerto JFK. Evelyn brincaba a su lado con apenas emoción contenida. Llevaba la boina francesa que él le había enviado y agarraba un cartel hecho a mano que decía: «Benvenue, Nueva York». «Rosalind, ¿crees que le gustará?», preguntó Evelyn por 10ª vez. Practiqué la pronunciación con la señora Chen. «Le encantará», le aseguró Arthur, aunque estaba de los nervios. Presentar a las 2 mujeres más importantes de su vida le parecía monumentalmente importante. Rosalind salió de la puerta con un aspecto inusualmente nervioso. Su habitual confianza había sido reemplazada por algo más suave. Al verlas, se le iluminó el rostro. Evelyn no esperó las presentaciones y corrió a abrazarla por la cintura. «Eres más guapa que en tus fotos», anunció Evelyn. «Papá dice que le estás enseñando a ser importante de nuevo, pero creo que él te está enseñando a ser feliz. Es un buen trato, ¿verdad?». Rosalind se arrodilló a la altura de Evelyn, con los ojos sospechosamente brillantes. «El mejor trato que he hecho», dijo en voz baja. «Aunque debo advertirte que soy una estudiante terrible. Puede que necesite muchas lecciones». «No pasa nada», dijo Evelyn con seriedad. «Papá es muy paciente y yo también puedo ayudar. Soy excelente para la felicidad. ¿Quieres ver nuestro apartamento? Es pequeño, pero papá dice que está lleno de amor, lo que lo hace más grande por dentro»,
como la TARDIS. Ella ve Doctor Who, explicó Arthur, tomando la maleta de Rosalind. Me encanta Doctor Who, dijo Rosalind, tomando la mano que Evelyn le ofrecía. ¿Cuál es tu favorito? Mientras caminaban por el aeropuerto, Evelyn charlando con entusiasmo sobre señores del tiempo y aventuras espaciales, Arthur sintió un cambio en su pecho. Fue como una puerta que se abría después de años de estar sellada, dejando entrar la luz en habitaciones que había olvidado que existían. 6 meses después, la oficina de Sterling International en París abrió oficialmente con Arthur como director ejecutivo de Relaciones Internacionales. La ceremonia fue pequeña pero significativa, a la que asistieron los socios que se habían convertido en amigos y los rivales que se habían convertido en competidores respetuosos. Dubois dio un discurso sobre talentos ocultos y segundas oportunidades que hizo que varias personas se limpiaran discretamente la cara. Ojos. Pero la verdadera celebración llegó esa noche en el apartamento que habían elegido juntos en el 7º arrondissement. Tenía vistas a la Torre Eiffel desde la ventana del dormitorio de Evelyn y una cocina lo suficientemente grande como para cenas familiares. Rosalind había aprendido a hacer 3 variedades diferentes de queso a la plancha, y Evelyn había decorado las paredes con sus dibujos de sus aventuras en 2 ciudades. Papá, dijo Evelyn esa noche, acurrucada entre ellas en el sofá mientras veían iluminarse la torre. ¿Recuerdas cuando pensabas que coger ese billete daba miedo? Lo recuerdo, dijo Arthur, dándole un beso en la cabeza. ¿No te alegra haber sido valiente? Miró por encima de la cabeza de Evelyn a Rosalind, que las observaba a ambas con expresión de asombro, como si todavía no pudiera creer que formara parte de esto. Lo más valiente que he hecho en mi vida, asintió. Después de elegir a Marte, por supuesto, y elegir amar también a Rosalind, añadió Evelyn con inocencia. Rosalind se quedó sin aliento. Aún no habían dicho las palabras, bailando a su alrededor durante meses. Pero Evelyn, con la claridad de un niño, había visto lo que aún temían nombrar. Sí, dijo Arthur en voz baja, sin apartar la mirada de Rosalind. Eso también. Bien, bostezó Evelyn, acomodándose más en su abrazo. El amor lo hace todo mejor. Incluso las verduras. Bueno, quizá no. Coles de Bruselas. Se rieron, y el sonido llenó de calidez su nuevo hogar. Afuera, París brillaba de posibilidades. Una ciudad de luces, idiomas y amor encontrado en los lugares más inesperados. El camarero que hablaba francés se había convertido en un padre renovado. Una pareja descubrió una vida transformada por el simple acto de decir que sí a una invitación imposible. Más tarde, cuando Evelyn se durmió, Arthur encontró a Rosalind en el balcón envuelta en uno de sus suéteres, mirando la ciudad. Tiene razón. ¿Sabes? Dijo Rosalind en voz baja. El amor sí lo hace todo mejor. Incluso las coles de Bruselas, bromeó, rodeándola con sus brazos por detrás. Te avisaré si alguna vez me atrevo a probarlas. Ella se giró en sus brazos, mirándolo. Arthur, necesito decirte algo. Su corazón dio un vuelco. Viejos miedos resurgieron. ¿Qué es? Te amo. Amo a Evelyn. Amo esta vida que estamos construyendo. Nunca pensé que tendría esto. Nunca pensé que lo merecía. Pero me has enseñado que merecer no es lo importante. Elegir sí lo es. Y tú nos eliges. Todos los días, 2 veces los domingos, 3 veces. Cuando Evelyn intenta enseñarme videojuegos, sonríe entre lágrimas. Sé que no soy su madre. Sé que no puedo reemplazar lo que has perdido, pero prometí amarla como a mí misma. Amarlos a ambos con todo mi ser. Arthur la besó entonces, vertiendo en él todas las palabras que no pudo pronunciar. Toda la sanación que ella había traído a sus vidas. Todo el futuro, extendiéndose ante ellos, brillante y prometedor. A Sara le habrías gustado, dijo cuando se separaron. Le habría encantado que estuvieras enseñando. Que Evelyn fuera fuerte y ambiciosa, sin dejar de ser amable. Eso espero. A veces hablo con ella mentalmente.
Dale las gracias por criar a un hombre tan increíble. Prométele que cuidaré de ambos. Se quedaron allí abrazados mientras París tarareaba su canción eterna. En unas horas, Evelyn los despertaría, deseosos de explorar el Louvre por tercera vez este mes. Habría reuniones de la junta directiva y obras de teatro escolares, viajes de negocios y vacaciones familiares, desafíos que los pondrían a prueba y alegrías que los sostendrían. Pero por ahora, en este momento perfecto, suspendidos entre su pasado y su futuro, eran simplemente tres almas que se habían encontrado a pesar de todo. Un erudito que había aprendido que el amor era el mayor logro. Un director ejecutivo que descubrió que el poder no significaba nada sin alguien con quien compartirlo, y una niña cuya fe en los finales felices lo había hecho posible. El jet privado despegó del aeropuerto Charles de Gaulle, sobrevolando la ciudad mientras el amanecer teñía el cielo de tonos dorados y se asomaba por la ventana. Arthur veía cómo la Torre Eiffel se hacía más pequeña. Pero no estaba triste. Volverían el mes siguiente. Y al mes siguiente, esta era su vida. 2 ciudades, 3 corazones, infinitas posibilidades. Evelyn ya estaba dormida de nuevo. Su cabeza reposaba sobre el hombro de Rosalind, su mano sujetaba la de su padre. Rosalind revisaba contratos, pero su mano libre trazaba suaves círculos en la espalda de Evelyn. Un gesto tan natural ahora, que parecía que siempre lo había hecho. Gracias, dijo Arthur de repente. Rosalind levantó la vista de sus papeles. ¿Por qué? ¿Por dejar esa nota por arriesgarme? ¿Por ver algo en mí que había olvidado que existía? Sonrió. Esa sonrisa rara y genuina que él había aprendido que era solo para ellos. Gracias por ser lo suficientemente valiente para retomarla. Mientras el avión ascendía hacia la altitud de crucero, Arthur pensó en el hombre que había sido esa noche en el restaurante, cansado, resignado, siguiendo las instrucciones. Ese hombre nunca podría haber imaginado este momento. Pero quizás ese era el punto. Los mejores capítulos de la vida eran los que nunca se veían venir. Los que comenzaban con una nota misteriosa y un salto de fe. Aquellos en los que el amor no seguía ningún plan lógico, sino que se abría camino a través de circunstancias imposibles. Bajo ellos, el mundo se extendía en infinitas posibilidades. Por delante se extendía Nueva York con sus ritmos familiares y nuevas aventuras. Habría desafíos. Ciertamente, fusionar vidas nunca era sencillo, especialmente cuando esas vidas abarcaban continentes y esferas sociales, pero los afrontarían juntos. Esta familia improbable, unida no por la sangre ni las convenciones, sino por la elección, por la esperanza, por la absoluta certeza de que estaban mejor juntos que separados. Los amo a ambos, susurró Arthur a la cabaña silenciosa, a su hija dormida y a la mujer que se había convertido en su estrella polar. Rosalind se acercó, entrelazando sus dedos. Nosotros también los amamos. Y a medida que el sol ascendía, tiñendo las nubes de un oro brillante, Arthur finalmente comprendió lo que Sara había querido decir con su último deseo. Su luz no se había apagado. Simplemente había estado esperando el momento adecuado para brillar de nuevo. Esperando a alguien que pudiera ver más allá de las sombras, el fuego que aún ardía debajo. Al encontrar a Rosalind, al elegir el coraje sobre la comodidad, al creer que el amor podía florecer en el suelo más inesperado, no solo había recuperado su propia luz, sino que había ayudado a encender otra. La historia que había comenzado con un simple acto de traducción se había convertido en algo mucho mayor. Un testimonio del poder de la conexión humana, del coraje necesario para confiar en la invitación de un extraño. De la magia que surge cuando dejamos de ocultar nuestros dones y empezamos a compartirlos con el mundo. Era la prueba de que a veces los viajes más extraordinarios comienzan no con una planificación cuidadosa, sino con una nota escrita a mano, un billete de primera clase y la loca e imposible esperanza de que tal vez, solo tal vez, la felicidad sea solo una decisión valiente.